Quizás un peculiar título para una peculiar reflexión que vuelvo a compartir al aire y que tiene un origen pues de este último tiempo, de la unión de varias cosas. En primer lugar, seguimos eh, en esta crisis del COVID-19, en esta pandemia, y pensaba que, bueno, nos hemos hecho virólogos y virólogas aficionados, ¿no? Ya es común hablar del distanciamiento social, pues que minimiza la transmisión al reducir las posibilidades de contacto. Y también hemos escuchado mucho, así tampoco lo entiendo muy bien, pero hemos escuchado sobre la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es esta forma indirecta de protección social contra una enfermedad gracias a los que o han sido vacunados o son inmunes, una especie de cortafuegos social, ¿no? Por una parte se unía a eso. Por otra parte, la lectura de este libro de Jared Diamond, Crisis, otro día, por no alargar el vídeo, hago un resumen, una reseña muy interesante. Y en tercer lugar, pues la realidad social y política que estamos viviendo, que creo que estaba y está muy bien dibujada en el acontecimiento de Babel, que narra el capítulo 11 del Génesis, que leíamos en la víspera de Pentecostés y que me dio luz, ¿no? Y os leo solo algunos pasajes, ¿no? Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Salto. El Señor bajó para ver la ciudad y la torre de Babel, que los hombres estaban edificando, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua. Y este es solo el principio de sus empresas. Nada de lo que se propongan les resultará imposible. Voy a bajar a confundir su idioma para que no se entiendan más los unos a los otros. También este pasaje amerita otra explicación, pero me resultaba interesante pues esa exclamación de Dios que dice: hablan una misma lengua, es decir, cuando nos ponemos de acuerdo, nada nos resultará imposible. Y la verdad es que este último tiempo, este último mes, pues me ha invadido pues una profunda, no sé si decepción o tristeza, pues al ver que en nuestro medio social y político, no solo el de aquí, sino el de todo el mundo, pues con la que está cayendo no nos estamos poniendo de acuerdo. Hay una falta de entendimiento, vuelven a surgir los partidismos, parece que pues hay una incapacidad para mirar y para buscar el bien común, ¿no? Eso parece que todo es calculado, todo son estrategias, todo es rédito político. Por otro lado, van surgiendo en todo el mundo, perfiles de líderes cada vez pues más autoritarios, cuando no totalitarios, y existe una gran polarización social, ¿no? Parece que si eres de un sitio no puedes ser del otro, es decir, el principio de no contradicción de Aristóteles pues parece más principio que nunca, ¿no? Es decir, el mundo se está dividiendo, se está polarizando, hay una incapacidad para dialogar, para buscar el bien común, y está avanzando pues el fanatismo. Este es el origen, la suma de estas tres cosas, ¿no? La crisis de la pandemia, la lectura del libro y esta mirada pues a la realidad social y política. De todo esto que surgió en mí, pues surgió como una idea, como iluminación es demasiado, ¿no? Una idea que es la siguiente, ¿no? Pues puede que el mundo de la salud actual bueno, ha reflejado muchas cosas de nuestra sociedad y muchas cosas nuestras, ¿no? Yo creo que una de las peculiaridades de esta pandemia ha sido que ha sido capaz de desvelar cosas que estaban un poquito ocultas en el interior de nuestro mundo y de nuestro interior, ¿no? Y también puede que ahora esté reflejando pues un momento ideológico que yo denominaría de asepsia, ¿no? En el sentido de no me toques, no te mezcles conmigo, no te acerques, ¿no? De la misma manera que eso es lo que buscamos con el distanciamiento social, pues no sé si se está dando un distanciamiento de pensamiento, un distanciamiento ideológico y también afectivo, ¿no? Yo creo que las dos van muy unidas, ¿no? Una cosa es que pensemos diferente
y otra cosa es que afectivamente estemos desafectados del otro, ¿no? Que no me importe, que no me implique, que no me interese. Luego hablamos de ello, ¿no? Y este puede que sea nuestro momento ideológico, ¿no? Un momento ideológico de asepsia en el que cada grupo se encierra y cada uno se encierra en su propio pensamiento. Y puede que necesitemos, pienso, sugiero y lo lanzo, puede que necesitemos precisamente lo contrario, en especial contra el fanatismo, ¿no? Porque el fanatismo es una enfermedad que se transmite curiosa y paradójicamente por no mezclarnos, por no acercarnos, por no tocarnos y por no escucharnos. Quizás la inmunidad de rebaño contra el fanatismo, contra el autoritarismo, contra la polarización, contra los partidismos y contra la incapacidad de buscar el bien común, pues sea tocarse, sea precisamente acercarse. Y quizás toca tocarse para ser tolerantes. Por eso, desde estas lecturas parece que se nos propone una tolerancia de rebaño, pues para frenar este momento social, político, ideológico, de pensamiento y también afectivo, ¿no? Y también afectivo, ¿no? Cómo a veces se nos mezclan todas estas cosas, ¿no? Y esta tolerancia de rebaño, que a nivel de pensamiento supone precisamente lo contrario al distanciamiento social. Así como con el COVID-19 necesitamos una distancia social para no contagiarnos, creo, y esta es como mi idea, esto es lo que propongo, creo que contra el fanatismo y el autoritarismo y la polarización, la tolerancia de rebaño se consigue haciendo precisamente lo contrario, ¿no? No buscando un distanciamiento quizás ideológico, esto no quiere decir que pensemos todos lo mismo, pero sí supone pues no buscar un distanciamiento, ¿no? Sino lo contrario, escucharnos, acogernos, pensar distinto, pero mezclarnos. Los datos de realidad son complicados en el sentido de que creo que pueden dibujar un escenario peligroso para que se siga extendiendo el fanatismo y la polarización social y política. Jared Diamond, en este libro, en el que analiza cómo afrontan las crisis de distintos países, de distintos contextos, es un libro del 2019, ¿verdad? Bastante reciente, pero todavía sin la crisis de la pandemia. En el capítulo 9 se centra en su propio país, que le espera a Estados Unidos en el futuro. Comienza analizando las ventajas que tiene su país y después pasa a las desventajas. Que aquí está lo interesante, porque hablando de su país, creo que es extensible a todo el mundo, ¿no? Y dedica un capítulo entero al primero y más grande de los que él cree que son los peligros o las desventajas de su país, de su nación, ¿no? Y leo. El primero, y en mi opinión también el más grave de los principales problemas que hoy amenazan a la democracia, es el acelerado deterioro de la cultura política, de la negociación y el acuerdo. Insisto, aunque esto es un análisis que él hace de su propio país, creo que es bastante extensible y visible en todos los países y creo que en la actualidad es así, ¿no? Él continúa diciendo, bueno, el problema no son los partidos políticos, ¿verdad? El análisis que hace antes no explica la polarización existente entre ese pequeño grupo de personas que son nuestros políticos. Él dice que los partidos cada vez, en Estados Unidos, digamos que las facciones más moderadas dentro de los dos partidos, republicanos y demócratas, cada vez se están polarizando más. Y dice, pero el problema no es ese. El problema real es mucho más amplio. Es que la población estadounidense en general es la que se está polarizando y mostrando una mayor intransigencia política. De alguna manera dice, bueno, quizás los políticos no se sabe muy bien cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Si los políticos responden a una situación social o si la situación social genera pues esta tipología de políticos que nos azotan, ¿no? Y además señala ejemplos cotidianos que son
que son sugerentes, a ver si soy capaz de encontrarlo, ¿verdad? Dice: la polarización, la intolerancia, los comportamientos hostiles están aumentando también en otros ámbitos de la vida estadounidense, no solo en la esfera política. Aquellos lectores de cierta edad, más de 40 años, entre los que me incluyo, pueden pensar cómo han cambiado algunos comportamientos cotidianos. Por ejemplo, la falta de cortesía de la gente en su comportamiento habitual. Él habla de los transportes públicos, al conducir, por la calle, y sobre todo piensen cómo en muchos ambientes todos los discursos resultan cada vez más agresivos, especialmente en la comunicación electrónica, ¿no? Entonces, este es como un dato de realidad que me resultaba interesante, ¿no? A raíz de la lectura del libro. Cómo para algunos, en este caso para Jared Diamond, pues el principal problema de la democracia y cultura política estadounidense pues es la falta de negociación, de diálogo y de encuentro que se traslada o surge también de la sociedad, ¿no? Como esta polarización, esta hostilidad cada vez mayor, pues seguramente es el principal problema, y creo que no solo para la democracia, sino para poder salir incluso de situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué otros datos da? Pues bueno, él hace un análisis también interesante del tema digital, que aquí es donde viene lo de los algoritmos, ¿no? Del título de esta reflexión. Y él habla pues de un fenómeno que se llama nichificación de la información, y que consiste en que, a pesar de que las nuevas tecnologías, las redes sociales y la mayor capacidad de acceso a la información, en teoría, nos debieran poder generar una mayor amplitud de ideas y de pensamiento, en realidad no está ocurriendo eso, sino que está ocurriendo lo contrario, que es un fenómeno de encerramiento. Cada uno está en su propio nicho. Y va poniendo algunos ejemplos que son interesantes y que creo que son del cotidiano vivir, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de que cuando hemos hecho alguna compra por internet, o cuando hemos consultado o hecho alguna búsqueda en la red, de repente te empiezan a llegar anuncios similares o noticias similares, es decir, los algoritmos que están detrás, que no entiendo cómo son, pero bueno, también se habla de algoritmos. Los algoritmos de la información lo que hacen es encerrarte en tus propios gustos y en tus propias búsquedas ideológicas, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Él va diciendo que, bueno, pues que entre sus conocidos, los que son del Partido Demócrata, van eliminando a los contactos o las informaciones o los medios que son de ese partido, y los republicanos hacen lo mismo, de manera que uno pues solo acepta en sus redes a gente afín, noticias afines, medios de comunicación afines, con lo que este fenómeno de la nichificación lo que hace es, de alguna manera, ideológicamente encerrarnos digitalmente, ¿no? Encerrarnos digitalmente. Y luego, por otro lado, lo que él también sugiere y dibuja es que este tema digital pues favorece la hostilidad, ¿no? La mayoría de los ciudadanos no se relacionan unos con otros como seres humanos vivos, cuyos rostros y movimientos corporales están a la vista, cuyas voces oímos y a quienes entendemos. Ahora hablo yo, y esto todavía se ha recrudecido con los confinamientos, ¿no? Todas las reuniones, teletrabajo, clases online que hemos hecho, ¿no? Nos relacionamos predominantemente como si fuéramos mensajes digitales en una pantalla, a veces como voces en un teléfono móvil. Ante un ser humano vivo que se encuentra a 1 metro de distancia, a quien podemos ver y escuchar, tendemos a refrenarnos para no ser groseros o demasiado groseros. Pero cuando las personas quedan reducidas a palabras en una pantalla, perdemos esa inhibición.
es mucho más fácil mostrarse grosero, desdeñoso, hostil, digo yo, hacia unas palabras en una pantalla que con una persona viva que te mira a la cara. Y una vez que nos hemos acostumbrado a ser agresivos a distancia, también es más fácil seguir siendo agresivo ante una persona de carne y hueso. Esto hay que meditarlo. Luego él hace un estudio porque ha conocido muchas culturas también en Nueva Zelanda, en África. Entonces él va haciendo estudios de, bueno, no sé si antropológicos o sociológicos, de culturas en las que estos medios digitales y el tipo de comunicación es distinta, ¿no? Pero este es un segundo punto importante, ¿no? Como el anterior era la falta de cultura política como principal amenaza, este segundo es la nichificación de la información, y Jared Diamond propone un tercer punto de realidad que también bueno, pues puede ser complicado o favorecedor del fanatismo, que es el siguiente, ¿no? Él habla de, citando otros autores, de el declive de lo que se denomina el capital social. ¿Y qué es el capital social? Pues el capital social son las conexiones humanas como sociedad, las redes sociales, el sentimiento de pertenencia, la confianza en los otros. Lo leo porque se trata de la confianza, las amistades, las relaciones de pertenencia a un grupo, la ayuda, las posibilidades de recibir ayuda que se construyen mediante la participación activa en grupos de cualquier tipo, sean clubs de lectura, eclesiásticos, organizaciones comunitarias, ONGs, asociaciones de padres, políticas, profesionales, de vecinos, sindicatos, veteranos, jubilados, etc., ¿no? La participación de cualquier actividad grupal de este tipo fomenta y hace crecer pues esta confianza generalizada, saber que soy miembro de un algo más grande, y lo que dice es que la participación en los Estados Unidos, aquí no sé, está disminuyendo, mientras que aumenta la implicación en grupos de Internet donde las relaciones son distintas. Nuestras formas de socialización son las que son, ¿verdad? A mí me puede sorprender que los chavales queden para jugar online cada uno desde su casa, pero es la realidad que es. Otra cosa es que la tenemos que leer y que verdaderamente las formas de entretenimiento, hoy en día muchas de nuestras formas de entretenimiento, teléfonos, pantallas, videojuegos, son medios solitarios, no sociales. Una vez más, son entretenimientos de nicho que seleccionamos individualmente, ¿verdad? Y eso provoca que no haya este cara a cara, la falta de participación disminuye el capital social, es decir, pues como esta realidad de confianza y esta realidad de interconexión de los individuos como sociedad. Todo esto que favorece, eso lo digo yo, no lo dice el autor, pero desde estas tres cosas que el autor propone en el libro, el declive de la cultura democrática de negociación, la nichificación de la información y el declive del capital social, pues yo creo que esto es un caldo de cultivo propicio para la extensión, no solo de la polarización social, sino del fanatismo. Y vamos a ver ahora, muy sencillamente, qué es el fanatismo, o qué pienso yo que es el fanatismo, y cómo se generan sus mecanismos. A través de esta pequeña presentación vamos a explicar pues, cómo nace, cómo surge el mecanismo del fanatismo en nuestras sociedades, ¿no? Empezamos por el final, ante una situación de drama. Parece que no recuerdo qué imagen es, pero seguramente será pues la concentración en alguna ciudad ante algún atentado terrorista, ¿no? Aunque parece que es una ciudad europea, lo mismo podríamos haber puesto alguna realidad de bombardeo en Siria o de conflicto en Latinoamérica o de matanza en África. Es decir, pues los atentados, las guerras se dan en todo el mundo, ¿no? Pero es una foto que expresa
pues este dolor, esta angustia y la pregunta posterior de, bueno, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Sea cual sea, pues la realidad violenta que lo genera. El primer paso, pues es crear un nosotros idealizado y mítico, ¿no? Evidentemente existen diferencias entre los grupos sociales, tenemos maneras de relacionarnos, de pensar, idiomas, físicamente nuestros rasgos, y estos hechos diferenciales no suponen ningún problema, ¿no? El problema está cuando formamos subgrupos dentro de cualquier comunidad con este matiz, ¿no? Que esos subgrupos, ese nosotros, es idealizado y es mítico. Es decir, lo hemos cubierto con un barniz, con una capa que de alguna manera lo desdibuja. Dicho de otro modo, es como si le aplicáramos un filtro como a nuestras fotos de las redes sociales, ¿no? De esta manera, como decimos, pues las diferencias no son peligrosas. El problema es cuando las idealizamos, las mitificamos. Evidentemente, frente a la foto anterior, parece que lo diametralmente opuesto sería, en este paso 2, definir un ellos opuesto a este nosotros. Debe existir un alter ego que sea la quinta esencia de lo diferente. Podríamos haber cambiado las imágenes, es decir, aquí no quiero ser tendencioso, ¿no? Las imágenes anterior y esta podían estar cambiadas, pero parece que representan pues estos dos pasos, ¿no? La de crear un nosotros y la de crear un ellos absolutamente opuesto, la quinta esencia, la imagen especular de este nosotros ideal. Tampoco es ningún problema que haya gente que sea diferente, ¿no? Que piensen distinto, que físicamente, que sus maneras de comer, de pensar, de vivir, los núcleos familiares, tantas cosas, no es ningún problema. Los problemas comienzan en este paso tercero, representado por esta imagen de los prisioneros de un campo de concentración, que expresa pues este mecanismo de descalificación de la diferencia. Descalificar la diferencia es ya un tercer paso, cruzamos como un umbral que es peligroso. Y es peligroso porque el gran recurso del fanatismo es quitar los rasgos de humanidad a la alteridad del otro. Cuando al otro lo deshumanizamos ya comenzamos en una pendiente descendente, peligrosa y complicada. Estos prisioneros representaban números, ¿no? Es decir, no tenían nombre. Psicológicamente es más fácil maltratar, asesinar a un número que una persona que tiene un nombre o de la que conoce su historia o con la que convives o a la que miras a los ojos, ¿no? Otro mecanismo es no reconocer sus valores o animalizarlos. Son ratas, son bestias, perros, ¿verdad? O descalificarlos, utilizar, no sé, apodos, motes, esta descalificación constante que vemos en nuestra sociedad o en la política, donde, bueno, uno es comunista, el otro es facha, uno es rojo, el otro es franquista. Podríamos verlo en cualquier sociedad del mundo, ¿verdad? Bueno, no sé si en todas, pero creo que la polarización sociopolítica se está extendiendo por gran parte del mundo, pero cuando al otro, de alguna manera, no lo tenemos el legítimo derecho a pensar distinto y a criticar, a decir, bueno, lo que has hecho no estoy de acuerdo, creo que no es correcto, yo lo hubiera hecho de otro modo, pero ya cuando empezamos a faltar, cuando empezamos con descalificaciones hirientes, con motes, con apodos, con ironía, con sarcasmo, pues esa violencia pues justifica la violencia. Esto todavía es mucho más fácil en nuestros medios de comunicación digitales, donde parece que lo que se está descubriendo es que se facilita todavía más la descalificación, ¿no? Lo que se conoce como haters, es decir, aquel que en Twitter, en Facebook, en Instagram o cualquier otro tipo de red, pues te insulta, te descalifica con apodos peyorativos o directamente con insultos, ¿no? El paso cuarto sería describir esa alteridad como una amenaza, ¿no? Una cosa es que exista un nosotros, otra cosa es que exista un ellos diferente a nosotros, es decir, que sean diferentes no es ningún problema, como decíamos.
Una cosa es deshumanizarlo, puede decir que el otro es peor que yo, pero este paso tiene ese matiz de que no solo es que sea distinto y de que sea peor, sino de que es malo, es dañino, y eso significa que es un peligro real, inminente para nosotros. Aquí ya estamos pues dando otro paso más, ¿no? Y cuando el otro es un peligro real, aunque no lo sea, o creemos que es un peligro real inminente para nosotros, fácilmente pasamos al último paso, que es que hay que pasar a una acción violenta justificada y necesaria. Que el otro sea diferente, bien. Que el otro sea peor, bien. Pero que el otro sea una amenaza o que sea dañino supone que justifico y es necesaria una acción violenta. La violencia pues pasa de ser psicológica o interna a ser verbal y de ser verbal pues a ser física, ¿verdad? Y de ahí se llegan pues a todos los escenarios de violencia fanática, ideológica, política, deportiva. Bueno, uno puede pensar, pero ¿cómo es posible que se maten, ¿no?, aficiones de equipos distintos, ¿no? ¿Cómo es posible que nos matemos o que nos peleemos por tener ideologías distintas, políticas? ¿Cómo es posible que nos matemos por tener color de piel distinto? ¿Cómo es posible que nos matemos por tener una religión distinta? Bueno, pues en definitiva creo que este esquema sencillo y a la vez dramático pues explica muy bien el cómo se llega a todo esto. Por último, hablar de la vacuna. No sé si existe la vacuna contra el fanatismo y la polarización. Al comienzo de la reflexión decía que este virus del fanatismo creo que se paraba precisamente con lo contrario al COVID-19, ¿verdad? Que es anulando el distanciamiento social, ¿no? Sino mezclándonos, escuchándonos, de alguna manera interactuando y tocándonos, ¿no? Y que es necesario buscar esta inmunidad de rebaño para que seguirán existiendo fanáticos en nuestro mundo, pero qué bueno que tengamos un buen colchón social tolerante, dialogante, diverso, para neutralizarlo, para hacer un cortafuegos social. El libro no da respuestas y creo que no las vamos a encontrar juntos y juntas, ¿no? Y yo creo que esa es la tarea que queda por delante, que cada persona piense y como comunidades y grupos pensemos pues cómo frenar el fanatismo y cómo frenar la polarización. A mí se me ocurrían de todas maneras algunas cosas que comparto, ¿no? Por un lado, pues el buscar el cara a cara, aunque sea con mascarilla, ¿no? Pero también buscar el cara a cara, generar redes de trabajo y de equipo. Me parece interesante viajar, conocer gente distinta, escuchar gente distinta. De alguna manera tenemos que doblar el algoritmo e intentar salir de nuestros propios micromundos. Si siempre leemos lo mismo y a los mismos, y aquí, insisto, creo que es súper importante, o por lo menos a mí me lo parece, leer muchas cosas, leer autores distintos, leer medios físicos o digitales de distinta línea. Creo que es interesante abrir horizonte, abrir mentalidad. Insisto, creo que no es cuestión de que pensemos todos lo mismo, de eso no va la historia. Creo que además va a ser imposible, somos distintos y pensamos distinto. Pero creo que tenemos que, aún en la diversidad y en la diferencia, pues ser capaces de escucharnos y de acogernos, ¿no? De alguna manera existe una especie de lazo, un hilo que nos une a todas las personas, ¿no? Y es súper peligroso cuando ese hilo lo rompemos, que es lo que hemos visto en la explicación de cómo se genera el fanatismo, ¿no? Tenemos el derecho y el deber de discrepar y de discutir, de no estar de acuerdo, hasta incluso de ponernos firmes, de indignarnos y de enfadarnos. Pero creo que hay ese hilo que nos une a toda la humanidad, en el que el otro es un ser humano con su dignidad, con su diferencia y que merece respeto, ¿verdad? Que merece respeto. Por eso creo que es interesante salir de los micromundos, buscar el cara a cara, leer de todo
tener mucho cuidado con el nosotros, nosotras, ellos, ellas, ¿no? Yo creo que lo hemos visto antes, es súper peligroso la idealización, es súper peligroso el descrédito como grupo del otro, y creo que hay que ser muy cuidadosos ahí. Y en el tema político, pues si tuviera soluciones las daría. Creo que nos tenemos que fijar en los hechos, en los programas, no en las palabras. Creo que no tenemos que caer en, no sé, como la provocación de que nos polaricen. Creo que somos nosotros y nosotras, la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas, los que tenemos que, no sé, empujar al mundo político y no al revés, que además hacemos política con nuestra ciudadanía de a pie de calle, ¿verdad? Parece que son, no sé, no lo tengo muy claro, no sé si los políticos se comportan así porque nosotros somos así o al revés, ¿no? De manera que creo que está en nuestra tarea el decirles que, bueno, pues que esa manera no, que de esa manera no, que no es la manera con la que queremos hacer las cosas y salir de esta situación o de otras situaciones difíciles que Dios no quiera surjan por delante, ¿no? Y a veces pues toca hacer cuarentena digital. Una de las cosas creo que más me ha ayudado en el confinamiento pues ha sido de vez en cuando, alguna semana, no ver ninguna noticia política ni leer ningún periódico digital, sino leerme a mí, mi interior, mis sentimientos, la palabra, poesía, novela. De alguna manera, de vez en cuando también hay que oxigenarse, ¿no? Bueno, pues no son soluciones así mágicas, creo que no las va a haber. Creo que es un tema, una cuestión del día a día, que en el día a día yo sea capaz de relacionarme con tolerancia, con diferencia, de escuchar, de buscar, de leer, de encontrarme con la diferencia y con la pluralidad. Bueno, ahí queda la reflexión, esperemos que nos ayude y si vamos teniendo soluciones, ideas, vamos sabiendo cómo tejer redes, pues nos escribimos y seguimos dialogando. Queda pendiente la reseña del libro Crisis de Jared Diamond. Chao.